Hola de nuevo. Decidí grabar este video adicional en relación al primero que grabé para los sextos años, en relación a lo que es alegoría, parábola y fábula. Pero en este nuevo video, que va a ser menos extenso que el anterior, no voy a hablar de las tres figuras, sino que voy a hablar de una sola, que es la alegoría. ¿Por qué? Porque es tal vez la figura más rica y la que más se encuentra, si se quiere, disponible en nuestra sociedad, al menos la occidental. ¿Por qué? Porque no puedo dejar pasar ni puedo dejar de mencionar la alegoría tal vez más famosa y conocida de la filosofía de Occidente, que proviene obviamente de Grecia, y otra alegoría que es un texto audiovisual, es una película. Se acordarán que yo en el video anterior había dicho que una alegoría podía ser tanto una figura literaria como también una figura artística de cualquier otro arte. Y no cabe duda de que el cine es un arte, con lo cual refuerzo el argumento de que las alegorías no necesariamente tienen que ser relatos, sino que también pueden ser relatos de otra naturaleza que no sean escritos, es decir, en este caso, audiovisuales. La primera de estas figuras alegóricas es la alegoría de la caverna de Platón, que es tal vez la más conocida. Y la segunda, la referida al texto audiovisual, es una película que fue muy famosa en su época y cuya primera parte se estrenó en el año 1999. Tuvo tres partes, fue una trilogía. La segunda se estrenó en el año 2002 y la tercera en el año 2004. Las directoras de la película, las hermanas Wachowski, no quisieron volver a hacer ninguna otra continuación. Pero lo último que yo tenía entendido hasta el año pasado era que este año 2020 iban a filmar la cuarta y última parte como para cerrar la historia. Entonces fíjense, desde el año 2004 hasta el año 2020, y que se iba a estrenar en teoría el año que viene. Si van a poder filmarla en el medio de esta pandemia, sinceramente lo desconozco. Realmente me gustaría que sí, porque fui en su momento un fan de la película Matrix y sigo siéndolo. Después les voy a explicar por qué, especialmente porque el protagonista principal de la película Matrix es Keanu Reeves, que es el mismo actor que hace el papel de John Wick. Pero bien, vayamos primero a la figura alegórica antigua, es decir, a la alegoría de la caverna de Platón. Repito, no puedo dejar de mencionarlas. A ver, imagínense la situación de Platón, un filósofo de la época alta helenística en Grecia, y que, según su opinión y de acuerdo a su filosofía, existían dos clases de conocimiento de las cosas. El conocimiento sensible, que era el que obtenemos a través de la vista, el tacto, el olfato, el gusto, etc., y que siempre es engañoso. Ese conocimiento empírico engaña porque solamente llegamos a conocer nada más que la superficie de las cosas, no conocemos las cosas en profundidad. Y por otro lado, el conocimiento racional. Nosotros somos, según esa tradición griega, animales racionales, y solamente a través de la razón es que podemos llegar a conocer las cosas en profundidad, podemos llegar a conocer las cosas tal cual son, podemos llegar a conocer la esencia de todo lo que nos rodea. Ahora, ¿cómo le explicaba Platón a sus contemporáneos esta idea? Encontró el modo en la alegoría de la caverna, que consiste en lo siguiente. Según él, había una caverna en cuyo fondo vivían una serie de esclavos que estaban encadenados de manera continua y siempre mirando hacia el fondo de la caverna. Detrás de ellos había un muro enorme, alto. Detrás de ese muro, a unos 3 metros del mismo, se había encendido una enorme fogata y por detrás, es decir, entre medio de la pared y de la fogata, había unos hombres que pasaban con unos palos en cuya punta habían puesto determinados objetos, aves, vegetales, animales, etc., de modo tal que, al pasar con esos objetos por encima del borde superior de la pared, la luz de la fogata hacía que la sombra de esos objetos se proyectara en el fondo de la caverna.
de manera tal que todo lo que los esclavos conocían eran las sombras de esos objetos que se reflejaban en el fondo de la cueva. Lo que pasa es que obviamente vivían en un mundo bidimensional. Lo único que veían eran sombras, que lo único que tenían eran alto y ancho, nada más. Un buen día uno de los esclavos se escapa, salta a la pared y sale al mundo exterior. Cuando llega al mundo exterior, primero queda enceguecido por la luz del sol y cuando sus ojos se acostumbran a ver en la claridad, se da cuenta de que la realidad era completamente distinta, que había estado viendo solamente objetos en 2 dimensiones cuando ahí podía verlos en 3 dimensiones, porque tenían no solamente alto y ancho, sino también profundidad. Y aparte intervenían los otros sentidos. Los podía oler, los podía tocar, si los mordía los podía hasta saborear, por más que no tuviesen buen gusto. Es decir, conocía las cosas tal cual eran gracias a la luz de la razón representada obviamente por la luz del sol. Una vez que él ve las cosas tal cual son, vuelve a la caverna para convencer a sus compañeros esclavos de que lo siguieran porque la manera en la cual se vivía fuera de la caverna era mucho mejor que como se vivía dentro de la caverna. No le creyeron sus compañeros y decidieron matarlo. Algunos intentaron ver en esto de que matan a aquel que había logrado salir de la caverna, haciendo referencia a su propio maestro Sócrates, que por decir la verdad, en su época, en Atenas, fue condenado a muerte, a que se suicidara bebiendo un veneno que se llamaba cicuta. Es decir, aquellos que son portadores de la verdad se los termina matando. ¿Por qué? Porque molestan. Yo les dije, y si no se los digo ahora en algún momento, que esa clase de relatos, lo mismo que los mitos y las leyendas, pero las alegorías, las parábolas, las fábulas, tienen la característica de ser atemporales. Están dirigidos a todos los hombres y todas las mujeres, de todos los tiempos, de todas las épocas y de todos los lugares. Son atemporales y ageográficas, si se quiere, porque dejan enseñanzas de carácter universal. En definitiva, chicos, todos somos seres humanos y todos pasamos por situaciones similares, aunque tal vez en culturas y en lugares diferentes. Cabría preguntarnos, en base a la alegoría de la caverna de Platón, ¿no será que los esclavos somos nosotros, que vivimos encadenados, mirando solamente un mundo en 2 dimensiones? La pantalla del televisor, la pantalla del celular, la pantalla de la computadora, de la notebook, de la netbook, de la tablet, creyendo que eso que estamos viendo ahí en ese mundo bidimensional es la única verdad posible. Estamos tan enceguecidos con eso que estamos viendo, creyendo que es la realidad real, que en el fondo somos esclavos. Jamás ninguno se atreve a ir a ver qué es lo que pasa a la luz de la razón, es decir, a tratar de tamizar lo que perciben nuestros sentidos con la razón como para poder obtener una conclusión propia y determinar si lo que estamos viendo o si lo que estamos escuchando es la verdad o no. Fíjense que todos aquellos que tratan de decir una verdad desenmascarando entre comillas, lo que se llama el sistema, siempre termina perdiendo. Y si no, fíjense lo que pasó, por ejemplo, con el caso de este señor Assange. Si cometió algún delito, lo tendrían que explicar mejor. Siempre todo aquel que intentó despertar a la gente para que se dieran cuenta de que eran los esclavos en el fondo de la caverna de Platón y que había otra manera de conocer la realidad y que era mucho mejor que esa, siempre terminó siendo de una manera o de otra acallado. Por eso les digo que hasta incluso esta alegoría de la caverna de Platón es completamente atemporal. Eso en relación a esa primera alegoría. Vamos a la segunda, a la película Matrix. Vamos a comenzar la exposición de esta manera. Yo veo este escritorio en el cual tengo apoyada la computadora. Es bastante sólida,
Si yo quisiera pegarle fuerte, seguramente sentiría un dolor en la mano o en los nudillos. Pero el tema es que a mí la física me dice que este escritorio está compuesto por moléculas y que las moléculas están compuestas por átomos. Pero a su vez, la misma física que me dice eso, me dice también otra cosa. Me dice que esos átomos que componen esta materia tienen solamente un 3% de materia y un 97% de espacio vacío, nada, como lo quieran llamar. Como los físicos no se acostumbran a decir que no hay nada, porque la nada para ellos no existe, dicen que es materia o energía oscura, que no pueden probar. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán cuál es el esquema básico de un átomo. Es un núcleo, ¿bien? Y alrededor de ese núcleo, en órbitas elípticas, giran los electrones. Que ustedes fíjense qué detalle. Tiene una estructura similar a la de los sistemas solares. Tienen un núcleo, que es el centro del sistema solar, el Sol, y alrededor del mismo una serie de planetas que cumplirían las funciones de los electrones, girando alrededor de ese núcleo en órbitas elípticas. Como es en lo microscópico, es también aparentemente en lo macroscópico o en lo macrocósmico. Pero fíjense que a mí la astrofísica me dice exactamente lo mismo que la física clásica. Me dice que si yo tomo el sistema solar como un todo y sumo la masa de los distintos planetas más la del Sol, me da exactamente la misma cuenta. Es un 3% de materia, 3, y un 97% de nada. Pero vamos un paso más allá. Nosotros, yo, también estoy hecho de átomos. Y mis átomos tienen exactamente la misma estructura. Es, en el mejor de los casos, un 3% o un 2% de materia, según el átomo del que se trate, y entre un 97 y un 98% de nada. Ahora la pregunta es, ¿soy tan real como creo serlo? Porque soy un 2 o un 3% de algo y un 97 o un 98% de nada. Ustedes habrán dicho, ¿con qué se dio este tipo? No, no me di con nada. Es más, este razonamiento que estoy haciendo ni siquiera es original. Esto que yo me estoy planteando, se lo plantearon muchos otros antes que yo. Muchos. Incluso hasta escribieron novelas y algunas se convirtieron en bestsellers. O sea, ni siquiera soy original en ese sentido. O sea que no me di con nada. Simplemente se trata de un pensamiento de carácter existencial o metafísico desde el punto de vista filosófico, o sea, la metafísica como una rama de la filosofía. Ahora, ¿qué es lo que hace la película Matrix? Explorar esa posible explicación de la realidad en la cual vivimos. ¿Cuál es la trama? A ver, seguramente que ya a estas alturas, si no nos hubiera agarrado la pandemia y la cuarentena subsiguiente, ya les habría pasado la película Matrix, la trilogía, porque no tiene desperdicio. Yo sé que a todos ustedes o a aquellos que conocen la película, a lo sumo les habrá quedado la imagen del protagonista echándose hacia atrás con un capote negro y esquivando las balas que les disparaba un hombre vestido con un traje oscuro. Pero es mucho más que eso, es muchísimo más que eso. Básicamente, ¿cuál es la trama? Voy a tratar de resumírselas de la manera más efectiva posible. Se trata de un joven que de día trabaja en una empresa de software como programador y que de noche se dedica a ser un hacker, que es conocido como Neo. Intentan contactarlo unas figuras misteriosas, unos personajes misteriosos que son Trinity y Morfeo, que son figuras a las cuales Neo realmente admira. Cuando logran contactarlo, lo llevan a una casona antigua, una casona vieja, y le dicen, especialmente Morfeo, le dice, yo sé que vos sabés que hay algo que no es correcto en la realidad. Simplemente porque hay cosas que no te cierran, en lo absoluto. Perdón, escuché un ruido y me di vuelta para mirarlo. Que hay cosas que no te cierran y funciona como una espina en tu mente.
Vos lo que querés saber es en qué consiste o qué es la Matrix. Entonces le dice, te ofrezco dos alternativas. La famosa escena, ¿vieron?, de la píldora azul y de la píldora roja. Le dijo, si tomás la píldora azul, crees lo que crees y te vas a despertar en tu cama haciendo lo que vos quieras. Pero si tomás la píldora roja, te voy a mostrar cuán profundo es el agujero del conejo, en una referencia directa al conejo de la novela Alicia en el País de las Maravillas. Obviamente, por su curiosidad, Neo elige la roja, y ahí es donde descubre la verdad. ¿Cuál era esa verdad? Que durante el siglo XXI la humanidad había creado la inteligencia artificial y había creado con ello toda una raza de máquinas que habían tomado conciencia de su propia existencia, por lo cual se las podía hasta considerar una forma de vida. Por lo tanto, exigían respeto y que los humanos no los trataran como esclavos. Después de una serie de enfrentamientos, las máquinas deciden irse a vivir a otro lugar y formar todas ellas un país aparte del resto de la humanidad que se ubicaba en Oriente Medio. Crearon su propia sociedad y comenzaron a fabricar cosas para tener su propia economía, pero eran tan eficientes fabricándolas y tan precisos que todo el mundo les compraba a ellos sus mercaderías, logrando que las grandes potencias económicas tuvieran una enorme crisis económica porque no podían venderle sus productos absolutamente a nadie. Entonces deciden entrar en una guerra terminal. ¿Qué es lo que hacen? Las atacan con bombas nucleares, creyendo que les iban a poder hacer algo cuando se trataba en definitiva de máquinas. La radiación mataba a los seres humanos, no a las máquinas. Se dieron cuenta de que tenían que cambiar de estrategia y sabían que como todas las máquinas funcionaban con energía solar, decidieron quemar la capa alta de la ionosfera para evitar que los rayos solares entraran y ellos pudieran recargar sus baterías. Creían que de esa manera iban a extinguir a las máquinas sin darse cuenta de que de esa manera se iban a extinguir también ellos mismos. ¿Por qué? Porque sin luz solar no puede haber vida sobre el planeta. Pero lo hicieron igual. ¿Qué es lo que haría un ser humano en una situación adversa? Tomando conciencia de su propia existencia, haría todo lo que fuera necesario para poder sobrevivir. Pues bien, las máquinas hicieron exactamente lo mismo. Decidieron encontrar o buscar una fuente alternativa de energía, y la encontraron en el cuerpo humano. Se dieron cuenta de que el cuerpo humano, y esto lo dice la biología, lo dice la medicina, libera mucho calor, mucha energía calórica al cuerpo humano de manera continua y también mucha bioelectricidad. Ellos se dieron cuenta de que colocando al cuerpo humano en un líquido adecuadamente transmisor, podían sacar de ellos o de esos cuerpos humanos la suficiente energía como para ellos poder sobrevivir. A partir de ese momento, esclavizaron a todos los humanos las máquinas y empezaron a cultivarlos. Encontraron la manera de generar bebés en una especie de entorno artificial, un útero artificial, de modo que cuando los bebés nacían, automáticamente les colocaban todas las conexiones artificiales a través de las cuales controlaban sus funciones corporales y los alimentaban por vía endovenosa. ¿Con qué los alimentaban? Pues bien, con los muertos a los cuales licuaban y lo convertían en un alimento para alimentar, repito, vía endovenosa a los que estaban vivos. Pero al mismo tiempo les colocaban un canal en la base del encéfalo en la cual le conectaban una aguja que hacía las veces de puerto USB. Y de esa manera conectaban a todos los seres humanos desde que nacían a una realidad neurointeractiva que no era otra cosa más que un programa de computadora. La gente creía vivir en una realidad real cuando en realidad solamente vivía en una realidad virtual, con lo que el programa les ponía delante de sus ojos. No eran entes autónomos, estaban esclavizados y sujetos y sometidos a las máquinas. La historia que continúa es que los humanos, algunos humanos se dieron cuenta, no toleraban el programa, se despertaban y el sistema los expulsaba. Aquellos que se quedaban dentro del programa vivían dentro de la Matrix. ¿Por qué? Porque ese programa se llamaba Matrix. El nombre del juego se llamaba Matrix. Tal vez no sería Fortnite, no sería Free Fire, pero se llamaba Matrix. Todo el resto de la película trata de una profecía que había entre aquellos que se habían despertado de ese programa y que decían que
llegaría un Salvador, un Mesías, que nacería dentro de la Matrix, pero que tendría el poder de poder cambiarla a voluntad. Y Morfeo estaba convencido de que ese elegido no era otro más que Neo. Bien, simplemente les tenía que hacer esta mención, y si alguno tiene la posibilidad de ver aunque sea la primera parte de la película Matrix, les recomiendo que lo haga. Tal vez si buscan suficientemente en internet, tal vez en Vimeo o en algún otro portal, puedan ver por lo menos la parte primera. Les puedo asegurar que no va a tener desperdicio, porque no es esa película solamente lo que muestran en cuanto a los efectos especiales, que incluso en cuanto a eso fue muy novedosa. Bien, ahora bien, el resumen de todo este video será que no podía dejar de mencionar a la más importante alegoría antigua, la alegoría de la caverna de Platón, ni tampoco la contemporánea, que es la película Matrix, que no les quepa ninguna duda, que si se vuelven a dar las clases presenciales, porque se puede levantar la cuarentena sin que ninguno de nosotros corra peligro, una de las primeras cosas que voy a hacer es pasarles la trilogía de Matrix. Bueno, esperando que les haya servido de algo, los saludo hasta el próximo video. Chao.